A lo largo de la historia de nuestro país, uno de los problemas que hemos enfrentado en la corrupción es la capacidad de nuestros servidores públicos. Muchas veces los servidores públicos no cuentan los conocimientos, con la experiencia o con las habilidades para poder desempeñar un cargo. Hemos hablado de que en algunos espacios estos espacios son ocupados o cooptados por ciertas personas que pertenecen a un grupo político o a una afinidad personal con alguien, sin contar con las características para poder desempeñar las funciones que van a realizar. En este caso, el tema de la profesionalización de las personas que llegan al servicio público es un tema muy importante y es uno de los temas en donde puede empezarse a generar ámbitos en donde se propicie la corrupción. Es por eso que es importante detenernos a platicar acerca del tema de las designaciones públicas. Cuando somos servidores públicos, podemos decir que hay tres formas de llegar al servicio público. La primera es a través de una elección. Es decir, existen ciertos cargos en los cuales la persona va y participa en una campaña electoral, participa en una contienda electoral y los ciudadanos votamos para que sea una u otra persona quienes lleguen a ocupar un cargo público. Existen otros servidores públicos que llegan por una convocatoria de servicio de carrera. Es decir, hay toda una valoración acerca de cuáles son sus expectativas, cuál es su experiencia, cuál es su capacitación, qué empleos han desempeñado. Entonces, en este sentido, también los servicios de civiles de carrera han sido un mecanismo con los cuales los servidores públicos pueden crecer, pueden mejorar e inclusive pueden avanzar en su trayectoria profesional. Pero existen ciertos rubros o existe un rubro particular al que la teoría le ha llamado como designaciones públicas, que son funcionarios que no llegan por una elección pública ni tampoco llegan por haber participado en un proceso de selección en algún servicio civil de carrera, sino que llegan por la combinación de diferentes acciones o la combinación o el acuerdo entre diferentes actores políticos y ciudadanos para poder ocupar un cargo. Regularmente estos cargos son cargos de alta importancia para el desempeño de una ciudad, para el desempeño de un estado o para el desempeño de cualquier gobierno. Tenemos en estos casos el caso de los titulares de los organismos autónomos como la Procuraduría de Derechos Humanos, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, el encargado de las telecomunicaciones a nivel federal, el Banco de México. En fin, existen diversos puestos que nos pueden dar cuenta de que hacen una función en el Estado y que para ello se combinan de manera diversa varios actores para poder hacer que lleguen los mejores perfiles a esos cargos. Una manera es a través de convocatorias públicas en donde cualquier persona que se crea con los requisitos necesarios para participar pueda hacerlo. Una vez hay un comité de selección, o puede ser el Congreso del Estado, o puede ser una comisión ex profeso entre ciudadanos y servidores públicos, los que se encargan de elegir quiénes pudieran ser los mejores perfiles para este puesto. Posteriormente a eso, se hace una serie de entrevistas, valoraciones, comparecencias, en donde se valora cuáles son las capacidades del candidato para tomar la mejor decisión. Sin embargo, muchas de estas ocasiones hemos tenido algunas sorpresas en donde no necesariamente los mejores candidatos han llegado a ocupar estos cargos. A lo largo de la historia y en fechas recientes principalmente, ha habido grandes movimientos sobre académicos que se han preocupado en cómo hacerle para que estas designaciones cada vez sean con el objeto de buscar los mejores perfiles para ocupar un cargo público. Entonces, algunos autores hablan de diferentes características, algunos hablan de 11, de 10, de 15 características. Sin embargo, nosotros creemos que son 3 características básicas que se necesitan para una designación pública. La primera de ellas tiene que ver con las reglas del juego, ¿sí? Las reglas del juego deben estar claramente establecidas. Se debe de establecer desde cómo se puede inscribir una persona, qué requisitos debe de llenar, hasta cuáles son aquellos
elementos y la ponderación que se va a dar a cada uno de ellos sobre su participación. Es importante que tengamos en cuenta que cada uno de los elementos que nosotros le solicitemos a un candidato debe de ser valorado y debe de reflejarse al momento de tener una decisión. No es posible que no tengamos reglas claras, que los candidatos no sepan cómo poder hacerle, que no sepan a qué es a lo que se le da más valor, sea su trayectoria, sea las opiniones que tienen sobre él y sobre todo tampoco sepan qué es lo que se va a tomar en cuenta. De pronto estas designaciones se ven plagadas por comentarios en prensa, en redes sociales, que tratan de descalificar a uno u otro candidato. De pronto también hemos visto que también se pueden utilizar para poder abonar o no. Entonces es importante o muy importante que existan reglas claras y que a partir de estas reglas claras todos los participantes tengan una equidad en la contienda y pudieran saber cuáles son los elementos a los cuales habría que darles mayor peso o poner mayor énfasis para poder lograr su objetivo. Otra de las características tiene que ver con la participación ciudadana. Y esto de la participación ciudadana implica dos cosas. Primero, que sea transparente, es decir, que todos los mecanismos, comparecencias, sesiones, podamos verlas todos, que todos podamos ubicar qué es lo que se está decidiendo, cómo se está decidiendo y por qué se está decidiendo lo que se decide. Es entendible que en algunos casos pues hay ciertas deliberaciones o hay ciertas condiciones que se tienen que tomar en cuenta y que a lo mejor pues para salvaguardar los datos personales o los elementos esenciales de una persona pues no es necesario que se hagan públicas, pero sí es necesario hacer público cómo se van a tomar las votaciones, cuáles son las comparecencias, cuáles son los hechos que se han producido dentro del proceso. Todas estas acciones es importante transparentarlas. ¿Y por qué es importante transparentarlas? Bueno, pues con el objetivo de que nosotros como ciudadanos tengamos conocimiento de cuáles son las propuestas, cuál es la trayectoria y cuáles son los conocimientos que cada uno de estos candidatos pudiera tener. Y que de esa manera también vayamos a la segunda parte de la participación ciudadana, los mecanismos de participación. Que nosotros como ciudadanos de a pie, como ciudadanos interesados simple y sencillamente, sin necesariamente pertenecer a un gremio, sin necesariamente tener ciertas características, podamos emitir una opinión para que el órgano encargado de hacer la selección del titular, pues sea quien lo tome en cuenta. Entonces, sí es importante primero ser transparentes para estar informados y derivado de esa transparencia y información, tener la posibilidad de rendir una opinión a través de una carta de apoyo, de una encuesta, de un mecanismo en el cual todos los involucrados podamos expresarnos y podamos tener esa opinión. Y por último, tenemos que ser muy claros en la valoración de los elementos de la decisión. Aquí es donde necesariamente en muchas ocasiones se ha tratado de diluir la responsabilidad de quienes deciden a través de cuerpos colegiados. Es decir, al final del día, después de los procesos que pueden haber sido transparentes, puede haber mucha participación, sin embargo llegan y únicamente votan, levantan la mano, pero en ninguna parte se nos señala a los ciudadanos ni a los propios candidatos que participan cuál es la ponderación que se hizo para llegar a ese voto. ¿Qué tomó en cuenta cada uno de los consejeros, cada uno de los comisionados o cada una de las personas que tuvo en su mano la posibilidad de votar para poder ejercer esa decisión? Muchas de las veces no sabemos si pesó más la trayectoria, si pesó más el compromiso, si pesó más las propuestas que se hayan hecho en el plan de trabajo. Muchas de las veces única y exclusivamente, lamentablemente, visualizamos que responden a compromisos previos que no tienen nada que ver con el perfil o con la elección de las personas que están tomando en ese momento la titularidad de un órgano. Muchas veces estos organismos responden más a sus compromisos con otros actores que no tienen nada que ver con la propia decisión o con las funciones que se llegarían a desarrollar en esa titularidad que se está pretendiendo comprobar o que se está pretendiendo allanar.
Eso es precisamente uno de los puntos que tenemos pendientes y creo que ese es uno de los puntos en los cuales tendríamos que estar discutiendo, tendríamos que estar trabajando como ciudadanos. ¿Qué esperamos de cada uno de los puestos públicos que se hacen por medio de este proceso de designación? ¿Y qué nos gustaría que se tomara en cuenta para que las mejores personas fueran quienes ocuparan esos cargos? Hemos tenido infinidad de ejemplos en donde después de llevar un proceso ejemplar, al final de todo llega una caja negra de una votación, ya sea en el Congreso, en una junta directiva o en un consejo, y no sabemos por qué se llevó esa decisión. Y muchas veces sabemos que hay personas que no llegan ni con la experiencia, ni con el conocimiento, ni con las credenciales para poder ocupar uno de estos cargos. Y que lo peor de todo es que son cargos tan importantes que a final de cuentas hacen una función esencial del Estado. Es importante que nos pongamos a trabajar en estos mecanismos, establecer rúbricas, fijar criterios objetivos, poner ciertos límites a esta discrecionalidad de la que pudieran tener los órganos decisorios. Es una discusión que tenemos que empezar a hacer y que tenemos que visualizar en todas las designaciones públicas. Guanajuato tiene muchas designaciones públicas que es necesario valorar, indagar y sobre todo proponer la mejor manera de hacer que las personas con los mejores perfiles sean quienes lleguen a estos cargos. Muchísimas gracias y nos esperamos en la siguiente entrega.